habíamos empezado a hablar sobre, bueno, todas las influencias de la corriente estética que llegaban a Kant. Eh, lo digo muy rápido porque ya, bueno, en las clases anteriores, en la primera antes del curso y en la primera también del curso propiamente, estuvimos hablando de la relación entre ética y estética. Este, Hablamos también de los distintos usos en la filosofía de Kant con respecto a la estética, el uso de estética. Hablamos una diferencia bastante notoria en lo que sería la crítica de la razón pura de 1781. Mencionamos también que hay una segunda edición en el 87 y que ese uso de estética difiere del uso de estética que va a implementar Kant, sobre todo en la tercera crítica, en la crítica del juicio o crítica del discernimiento. Es una cuestión que vamos a hablar ya en el comienzo de esta clase propiamente dicha. Eh, de determinados puntos o cuestiones que aborda incluso el propio Kant en su primera crítica, también cómo aparecen abordadas en la crítica de la razón práctica y cómo parecieran ser que esos dos caminos, tanto el teórico como el práctico, la vía del conocimiento como la acción en la vida cotidiana, en la toma de decisiones propiamente dicha, quedan escindidas, por decirlo de alguna manera, siendo la misma razón en dos funciones. Por eso no es que hay una razón que es práctica y una razón que es teórica, sino que es una razón, una única razón que se utiliza o que se enfoca en distintas cuestiones, o en el conocer o en la acción práctica, ¿no? Y que la crítica, crítica de Urteilskraft, esta cuestión del discernimiento, del juicio, lo que viene a hacer es a tener esa función de puente entre una crítica y la otra, con o a partir de esta cuestión de la teleología, del análisis estético que va desarrollando en toda la primera parte, ¿no? La obra tiene dos grandes momentos, la estética o esta analítica de lo bello, y después toda esta cuestión de los juicios teleológicos, ¿no? Ya nos vamos a centrar también en esto. Mencionamos también toda la influencia de Leibniz, de Wolff, de Spinoza, de Descartes o de esa parte de la modernidad. Este, mm, en esta cuestión de la distinción del conocimiento genuino, tanto conocimiento racional y conocimiento intelectual, a diferencia de un conocimiento sensible, que sería un conocimiento confuso, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? También, por un lado, bueno, donde aparece como otra corriente, a diferencia de la filosofía de Wolff y de Leibniz, esta cuestión del contexto británico, donde el empirismo, Locke, Hume, Berkeley, también denominados como nominalistas, empiezan a hablar de las impresiones sensibles. Ya no se habla de ese conocimiento racional, intelectual, o que tiene que ver más quizás con un camino del idealismo, sino con un camino del empirismo. Y aquello que de alguna manera o en cierta forma se abordaba como lo bello en relación a Dios y por tanto algo trascendente, algo que está más allá, en la corriente empírica aparece como abordado a partir de algo mundano, ¿no? Lo bello es en las cosas, o percibimos lo bello en las cosas, y por tanto no está implementado meramente o únicamente en Dios. Eh, y bueno, esto de lo bello es algo que se predica de cosas concretas, pero al mismo tiempo en Kant va a tener un carácter de pretensión universal, ¿no? Esto de que después entra en discusión con esta frase o esta armado de palabras del sensus communis, ¿no? El sensus communis, este sentido comunitario que va a aparecer desarrollado incluso ya al principio de la tercera crítica. Al mismo tiempo también, si algo es bello, es porque no es ni bueno ni agradable. Estas son distinciones que va a establecer Kant, porque tanto lo bueno como lo agradable implican que hay un interés por la cosa. Lo bello para Kant va a ser sin interés, ohne interesse, es como lo afirma.
Y bueno, justamente esto está mostrando en todo caso que si lo bello se va a distinguir de lo bueno, de lo agradable y de la mera artesanía, en tanto es un arte eh, selecto, selectivo, primordial, es un bien escaso también, ¿no? Por tanto, después en algún punto habría que preguntarse, es una invitación esta pregunta, a ver qué distintas corrientes materialistas, eh, incluso en el propio Marx, en esto de valor de uso, valor de cambio, qué lugar ocupa una obra de arte, ¿no? Cómo se puede evaluar o valorizar este arte bello justamente que escapa a las condiciones de comparación normal frente a una cosa con la otra, ¿no? Porque justamente, ¿no? Esta belleza es algo que supera todas cuestiones que tienen que ver con las medidas estándar o con una fabricación que tiene que ver con una fabricación en masa, con moldes, etcétera, ¿no? Eh, También al mismo tiempo, esta cuestión que mencionábamos de para discriminar o para comprender una obra de arte como bella, sí la genialidad recae en el producto mismo de la obra o en el artista. ¿El artista es el genio o la genialidad la percibimos en la obra? O al mismo tiempo en el espectador, si queremos sumar una tercera vía, es mi propia incapacidad o la vanidad para no querer esforzarme a producir cosas de esta índole, entonces concibo al artista como genio, pero en realidad lo que intento es desapegarme, desatenerme de tener que yo también exigirme a producir cosas geniales. Esto también abría la vara o la brecha en una diferencia entre genio para la ciencia y genio para el arte. Eh, por ejemplo, habíamos mencionado que Alexander Gerard, inglés también, habla de genio para el arte y para la ciencia. En cambio, en Kant vamos a hablar únicamente de genio para el arte. ¿Por qué? Bueno, a todas estas influencias también que recaen en Kant, sobre todo de esta cuestión de la física, de Newton y demás, donde entiende Kant que para la matemática, para la física, y las ciencias en general hay saberes que pueden tener una continuación, que puede ser explicado, que tiene su lógica, que tiene su progreso, esa ciencia, y por tanto puede haber fórmulas que expliquen una lógica que lo demuestre, y por tanto va dejando herederos, va dejando sucesores. En cambio, como aquella particularidad del arte implica la ruptura de reglas, la creación de nueva escuela para el arte, aunque exija también técnica en el artista, es decir, que no es un mero juego azaroso, sino que la técnica, las formas, estas cuestiones, elementos que se utilizan, métodos que se emplean para la producción de una obra de arte bello, queda de alguna manera inmersa, queda de alguna forma oculta dentro de ese impacto de belleza que produce la obra de arte, ¿no? Entonces, esto también es para señalar que como implica justamente una ruptura con respecto a las reglas establecidas y a las medidas estándar, eso hace que no haya modo de comparación, ¿no? Después hablamos también de esta cuestión de la diferencia entre el arte y la artesanía, de justamente entre el arte como el arte bello, como independencia de reglas, mientras que en el artesanado hay pasos a seguir. De hecho, si recuperamos, por ejemplo, la tragedia, perdón, poética de Aristóteles, vemos cómo hay una descripción de cómo debe ser compuesta una tragedia,
Sin embargo, la genialidad del trágico implica en que en la puesta en escena de esa obra sobrepasa los límites de las explicaciones y de las reglas que te pueden describir paso a paso, ¿no? Eso también sucede con los distintos ámbitos artísticos, donde te pueden explicar cómo trabajar el lienzo con el óleo, te pueden explicar cómo trabajar el mármol para una escultura, o te pueden explicar cómo se combinan las distintas notas musicales para componer una canción, pero justamente la genialidad reside en ese juego originario a partir del cual las reglas no se imponen como un límite, sino como algo en todo caso que contiene y que permite no caer en ese juego de producción en un absurdo, ¿no? Entonces eso también hay que verlo como algo que va conteniendo, que juega también al mismo tiempo como frontera, como límite de algo que permite, diría Heidegger, la morada, ¿no? Demorarse en ese acto del producir. En Kant esto va a aparecer como el juego de las ideas estéticas. Porque va a decir, en algún punto, creo que en el parágrafo 5 de la crítica del juicio, Kant empieza mencionando esta cuestión de si la belleza, el placer, se pregunta Kant si este lust, si este placer es o reside en el objeto o es en el sujeto, ¿no? Dice, no, porque si fuera en el objeto, hay que ir inevitablemente a tener la acción empírica de confrontar con la obra y de, a partir de ese encuentro, poder juzgarla como bello y tener ese sentimiento. No recae tampoco únicamente en el sujeto, porque si no, ahí hay como un interés, tendría que ver con lo agradable, porque quedaría en el plano individual. Entonces ese placer, dice, no recae ni en el objeto ni en el sujeto, sino en el acto mismo de la crítica, o sea, del juicio reflexionante. Es ese encuentro entre sujeto y objeto, en tanto juicio reflexionante, donde reside ese principio de placer. Eso es interesante para observar, porque es lo que le va a permitir a Kant después pasar de un juicio que es individual, pero que le va a permitir tener pretensión universal. Porque va a decir, bueno, como no es la belleza como no es una propiedad del objeto, y como no es algo meramente que me agrada a mí, a los sentidos, ¿no? Esta cuestión de que hablábamos del tacto, ¿no? De la vista, del gusto, del olfato, no es que el plato de fideos me gusta a mí porque yo en mi paladar, no, no, no. Ahí quedan, bueno, me agrada los sentidos. Yo tengo un interés porque tengo hambre y como, ¿no? Entonces ahí dice, no, acá el encuentro, enfrentarse con una obra de arte bella, implica otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? Es la incapacidad en algún punto, y digo en algún punto, y ahora vamos a ir a ver por qué no es una incapacidad, diría yo, de poder conceptualizar ese objeto con el cual nos enfrentamos. Y digo, no es meramente una incapacidad tampoco, sino que produce tal placer, produce tal deleite enfrentarse a esa obra, este juego de idea, es el juego entre imaginación y entendimiento que lleva a cabo que el Kant lo denomina como idea estética. Dice, se produce una idea estética en este encuentro, en este acto de reflexionante. Dice, es pensar mucho
sin conocer nada. Es pensar mucho, tener muchas ideas y no encontrar algo adecuado, que se adecue, un concepto adecuado para considerar, para delimitar, para enmarcar esa obra bella. Y digo, bueno, es una incapacidad en la medida en que me genera muchas representaciones, la imaginación tiene muchas ideas con respecto a eso, y sin embargo no conoce, no se adecua nada a un concepto. El entendimiento no funciona como en la crítica de la razón pura, que después, bueno, nos podemos detener un poco en esta cuestión que quizás resulta un poco tediosa también, pero en la originalidad de Kant también, donde nosotros conocemos, ¿no? Intuir, conocemos por medio, el primer conocimiento, dice Kant, es esta idea de lo sensible, conocemos por medio de los sentidos. A partir de eso nos generamos una representación de la imaginación y el entendimiento lo que hace es ubicar esa representación con un concepto, ¿no? Y ahí tenemos ahí formado la relación entre lo sensible, conozco por medio del tacto la vista, me represento ese objeto y a partir de eso lo conceptualizo por medio del entendimiento. Ahí imaginación y entendimiento están en vistas al conocimiento. Pero acá en la obra de arte no están en vistas al conocimiento, sino al placer. Entonces acá yo tengo la apreciación sensible, la imaginación me genera un montón de representaciones y el entendimiento no va a buscar en vista, encontrar una idea que se adecue en vistas al conocimiento, sino en vistas a eso que me genera placer. Entonces, por tanto, no implica apagar ese juego de representaciones para producir un conocimiento, sino como ese juego de representaciones mismas es lo que me produce placer, lo que intenta hacer, dice Kant, nuestra cabeza, es mantener, sostener ese juego de representaciones. Lo que queremos hacer es mantenernos en ese estado de juego. Y es importante la palabra de juego, ¿no? Porque después eso abre todo el campo interpretativo del romanticismo. Schiller en adelante, ¿no? Y quizás antes también. Pero bueno, pero ya he encontrado Goethe, Schiller, capaz que en Herder también, etcétera. Y de ahí para adelante, todo, la idea de juego. No sé si lo habíamos mencionado. Verdad y método de Gadamer tiene todo un análisis ahí sobre el tema del juego. Huizinga tiene un texto, Homo Ludens, todo con respecto al juego. Argentina, Carlos Astrada tiene dos textos, el juego metafísico y el juego existencial. A partir de la filosofía de Heidegger, etcétera, de Nietzsche, para atrás, y toda esta idea romántica del ser en el mundo es un estar jugando, ¿no? Kush, después, discípulo de Astrada, va a retomar estas ideas, estos conceptos de juego también. Entonces, ahí todo esta idea del, en Kant es muy importante, esta mirada de las ideas estéticas es un juego entre imaginación y entendimiento. Y no quieren adecuar esas representaciones porque están jugando. ¿Y qué implica que están jugando? ¿Qué implica ese sentimiento de juego? Algo muy importante, que es la libertad. Estoy jugando, me siento libre. Y pensemos en algún punto también. Este juego entre imaginación y entendimiento, esta falta de determinación, son ideas indeterminadas, ¿no? Representaciones indeterminadas. Un bestimmte Vorstellungen. Es así, ahí, ¿no? Representaciones. Y hay que tener en cuenta esto. Hay un juego
yo no lo tengo acá marcado, me parece. Hay una distinción entre Vorstellung y Darstellung también. Lo voy a escribir acá en el chat para que me sigan. Vorstellung, Vor es previo, antes. Stellen es poner, fijar algo, algo que está ahí. Que se usa stellen y stehen también. Vor es ante, algo que está ahí ante. Y la otra es Darstellung. Vorstellung, representación. Y Darstellung, exhibición. Yo me represento esas ideas, pero a la hora de mostrarlas es una exhibición. Ahora vamos a entrar un poco también en ese juego. A ver, por algo Schopenhauer, discípulo de Kant, en algún punto está diciendo, bueno, o sea, el mundo es mi mundo es mi representación, ¿no? Comienza jugando con estas ideas, el texto del mundo como voluntad y representación. Hay una voluntad, sí, la cual puedo intuir. Ahora, aquello que yo veo, aquello que yo pongo, que concibo como mundo, es mi representación. Porque para Kant, el sujeto es el que imprime en eso. Conocemos fenómenos, porque esos fenómenos es lo que nosotros le imprimimos. Es como, después se ríe Nietzsche de esta cuestión y dice, claro, si lo que van a buscar, encuentran lo que van a buscar porque ya saben si lo ponen ustedes, ¿no? Eh, en el mundo como en este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, creo que señala esta cuestión. Sí, claro. O sea, somos todos unos genios y es lo que nosotros imprimimos a eso. Y hoy lo encontramos. Claro. Entonces está bueno marcar esta idea de decir, bueno, este juego de las representaciones son representaciones indeterminadas, porque no se le encuentra un concepto, porque no son para conocer, son para el placer. Después esto, fijémonos que todo este juego, este mecanismo o esta cuestión orgánica que se va generando a la hora del espectador contemplarse con una obra, también sucede en el artista en la hora de producir. Porque la discusión está en lo siguiente: el artista, el genio, ¿tiene el proyecto de la totalidad de la obra que va a producir? ¿O tiene, en otros términos, es consciente plenamente de aquello que va a llevar a cabo? ¿O otros pensadores dirán, tiene como ciertos accesos, ciertas visiones a lo que quiere tender y, y lo va modificando, se le va apareciendo eh, distintas imágenes, distintas ideas de ese proyecto? ¿O es plenamente inconsciente, está completamente absorbido por ese genio que es algo externo a él? Y como diría Platón con respecto a los poetas, ¿no? No saben de qué están hablando, no saben, no pueden explicar aquello que hacen, ¿no? Entonces, esa gente en la polis no nos sirve. Y también, bueno, en estas cuestiones, ¿no? De la representación, tiene que ver todo con. Huizinga lo ve muy bien, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, el juego es anterior a toda cultura, ¿no? Los animales juegan. Y nosotros jugamos, creamos cultura, estamos jugando, y después pasa esto que anuncia Nietzsche, que esas ficciones útiles las ponemos como verdad y nos olvidamos de que eran ficciones, ¿no? Entonces todo un gran juego, es todo un gran poner en escena, es todo un representar, ¿no? Un tener ahí aquello que está presente, que nosotros lo traemos de nuevo y lo ponemos ahí. Por eso todo el tema
después en filosofía con respecto a la máscara, con respecto al teatro, con respecto en el teatro el rol del espectador, como esa tercera pared o cuarta pared que, mejor dicho, que también juega. Entonces, ahí, ¿qué sentido tiene todo? Y además, ¿no? Eh, esta idea del teatro es decir, bueno, tengo que representar a Edipo o tengo que representar a Hamlet, es decir, bueno, también por medio de las experiencias que yo viví durante todos mis años, eso inevitablemente se va a escapar en la medida, aunque yo me sepa todos los movimientos de lo que es de Hamlet, ¿no? Y queda absorbido por el personaje. Y hay gestos, palabras, cosas que se van a ir escapando, filtrando en esa representación. Y al mismo tiempo también el espectador capta en esa representación no solamente cosas de Hamlet, cosas de la persona que representa a Hamlet, sino también de los problemas que lo van atravesando a uno y que le van llamando la atención de esa apuesta. Entonces, ¿qué se exhibe ahí? Entre tantas representaciones, ¿qué es lo que se exhibe? Entonces, por eso también, es decir, bueno, no lo juzgamos como bello, no lo juzgamos como agradable, no lo juzgamos como bueno, sino que al juzgarlo como bello, como sublime, estamos pretendiendo que el otro también lo asuma así. Por tanto, no es que la tragedia de Hamlet únicamente me está hablando de un problema, eso es lo que tiene la tragedia, ¿no? Estas grandes obras. No me hablan únicamente del problema de, bueno, sí, le pasó a Hamlet, no. O sea, me están hablando de algo más esencial, algo más profundo, de algo que no queda únicamente en el plano de mi representación, sino que quedamos inmersos en ese problema, atrapados por ese problema, porque me están hablando del problema de la voluntad, de algo que está en el, como dice acá el Dostoyevsky, tengo memoria del subsuelo, ¿no? Está hablando de algo que está por debajo, que está pulsando ahí. Esto, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, algo que es interesante de este texto de Dostoyevsky que tiene que ver con este sentido de la voluntad, con este sentido de lo subsuelo, de lo inconsciente, algo que en algún punto también Heidegger cuando retoma el tema de la angustia y habla de la Unheimlichkeit, de este estar fuera del hogar, fuera de lo conocido, en esto pavoroso, en esto siniestro, va mostrando estos sentidos de subsuelo como lo oculto, lo secreto, lo oscuro. Eh, Untergrund, underground, ¿no? Todas estas palabras que van por debajo de, implican lo dionisiaco, implican la voluntad en Schopenhauer, implican falta de posibilidad de acceso a la cosa en sí en Kant. ¿Y quiénes se ocupan de esto oculto, de esto secreto, de esto oscuro, de este Untergrund, de sería por debajo del fundamento, Grund es fundamento y Unta debajo, ¿no? Underground viene de ahí también. Y que tiene que ver con lo inconsciente individual, con algo oscuro de una institución, de una familia, de algo, de un grupo, con secretos. ¿Quién retoma toda esta cuestión? En la que Kant obviamente no se mete. Pero el romanticismo, sobre todo Hölderlin, van por ahí. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Discutiendo con el romanticismo, dice, bueno, la bella forma apolínea de la armonía, ¿se acuerdan? En la clase anterior estuvimos hablando de las artes serviles, las artes liberales,
hablamos del trivium, del quadrivium, de la gramática, la retórica, la dialéctica, la geometría, la aritmética, etcétera, ¿no? Toda esa clasificación ahí de bellas artes y que nos liberan. Sí, sí, todo muy lindo, pero siempre en el plano de la armonía. Y, la denuncia es la Heiterkeit, la serenidad griega. ¿Por qué nos demoramos en la serenidad griega, en esa bella armonía? Hölderlin es el que dice, no, hay que ir antes del mundo olímpico, homérico, hay que ir a lo titánico. Hay que ir al caos. Antes de ese orden hay noche, ¿no? Hay caos. Por eso después, en el romanticismo, culmina todo con esa figura de Wagner, con el mito, recuperar los mitos. De vuelta, Carlos Astrada, ¿no? Mito gaucho. Con toda esta cuestión del juego, de la representación, del mito, de la angustia, de estos sentimientos que despiertan las obras de arte, que despierta contemplar la naturaleza. Astrada, cuando habla de la figura de gaucho, dice, bueno, en la nada de la pampa es ver y ver, el gaucho ve y ve nada, ¿no? Todo el desierto pampeano, ver y ver nada. Por eso dice, en algún punto también, ya que estábamos con Dostoyevsky, bueno, ver nada en Siberia, ver y ver nada. ¿Cómo no hay angustia ahí? ¿Cómo eso desierto no se muestra como algo sublime también? Porque es ese paisaje en algún punto que me devora, que me muestra, me señala mi finitud, en este sentido, ¿no? Del devorarse. Por eso también estas cuestiones, ¿no? Que trasladan en el ser humano o en el espectador esa obra de arte, es esta que encuentra Heidegger de la obra de arte como una nueva puerta de entrada sobre la cuestión del ser, en el sentido de que dice, bueno, pareciera ser, con esto que mencionábamos del Gemüt, del Geist, del espíritu, del ánimo en la obra de arte, como una llave, como una llave, una puerta de acceso de nuestra finitud a algo infinito. De nuevo, y claro, porque en el mismo proceso de producción está la irrupción de los límites y está implicada la libertad. Entonces, ahí, ¿no? Que esta maravilla del mundo, ¿quién la puede crear? ¿Es obra de un Dios? Esta maravilla de esta obra de arte, ¿cómo se ilumina este artista para poder hacer semejante obra de arte y producir esto en los espectadores? ¿Qué es esto del genio? ¿Por qué abre el campo y la posibilidad para que yo me interrogue por mi propia libertad? Entonces, ahí, ¿no? Y esta cuestión que después nosotros íbamos hablando, que con las composiciones o elecciones de las distintas bellas artes se va a ir tratando de compaginar y de tratar de armar todas estas cuestiones de las distintas artes, de los distintos criterios de producción y de los distintos criterios de recepción de las artes. Bien, yo ahora lo que le quería compartir, ahora sí, es esto de la crítica del juicio y los problemas de traducción, para seguir avanzando sobre todo esto que estuvimos ahí mencionando, y que de alguna manera nos va a seguir iluminando sobre estas problemáticas que fuimos mencionando hasta ahora. Bueno, dijimos, crítica de la razón pura, 1781, la B es 1787. Generalmente siempre se citan con A o B según la edición.
De la crítica del discernimiento también encontramos A y B, hay una C, pero yo no la marqué porque la última, la C, ya no está supervisada por Kant. Así que en la de Aramayo, por ejemplo, se encuentra siempre con cita A o B. Generalmente las modificaciones se van, lo que se modificó en B de A, que a veces no es mucho, van como notas al pie de la página, ¿no? Contexto, Revolución Francesa, 1789. Habíamos mencionado que era importante también el texto de 1784 de Kant sobre la pregunta Was ist Aufklärung, qué es ilustración o qué es la ilustración, y esta cuestión también, ¿no? Justamente de la emancipación de los sujetos. Porque en algún punto un arte sin reglas o un arte que rompe con reglas establecidas para crear algo original implica una emancipación, si nos ponemos a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Es alguien a que ya el tutor no tiene más que decirle, me asumo entre mis propias manos, yo no le pregunto a nadie si me es permitido, voy, parto en mármol como a mí se me ocurre y creo un nuevo modo de hacer arte, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Estas cuestiones que también aparecen son, bueno, todo lo que estábamos mencionando con respecto al posicionamiento de valor sobre el valor de lo bello o el valor de lo sublime, y que lo bello está propiamente relacionado con el campo estético, pero lo sublime a su vez también con el campo moral. Por eso también la clasificación de la tragedia va más por el lado de un arte sublime, en tanto hay un mensaje moral. Esto no quiere decir que es un tema de discusión, pero mi postura es, esto no quiere decir que la tragedia sea primera y fundamentalmente un mensaje moral. No, es principalmente estética. Es la vía estética lo que abre la posibilidad de la comprensión moral. Vos, Emanuel, que estabas con el tema del sentimiento, me parece, bueno, es justamente, sí, es el arte, es el campo de la estética lo que a mí me permite hablar primeramente de sentimiento, y después por eso yo voy a decir qué tipo de acción voy a tomar. Es esta cuestión que aparece muy fuerte, me parece que creo que está en Nietzsche, de esto de decir, bueno, al final los juicios morales o la valoración moral tiene una fundamentación estética, ¿no? Esto de por qué salvamos si acompañamos una mariposa y pisamos una cucaracha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que entra por los ojos o por los sentidos, por esta cuestión estética, en algún punto nos lleva a determinadas acciones morales o a valorizar las cosas de determinada manera frente a otras? Entonces ahí la estética es primero y eso tiene una correlación con la moral. Bueno, a estas dos cuestiones también con respecto a lo bello y lo sublime, como estuvimos hablando, tiene dos enfoques. Uno es el juicio de gusto, o sea, no es un juicio, un juicio lógico que me va a permitir tener conocimiento, sino un juicio de gusto. Elegir qué me conviene más para determinado arte, para determinada producción artística. ¿Qué me conviene más para producirlo? ¿Y qué me conviene o qué entiendo yo que eso refiere a qué refiere esa obra en tanto espectador? Entonces hay dos tipos de juicio. El juicio del espectador que se enfrenta a la obra y el juicio del que lo va a producir. Es decir, bueno, de todos estos materiales yo concibo que este es el que más se adecua a mi idea. Pum, lo pongo. Eso también implica un juicio reflexionante. Es un juicio reflexionante en la producción y un juicio reflexionante a la hora de toparme con esa obra de arte. Por eso también en algún punto dice el genio o la obra de arte genial, la obra de arte bello, lo que permite que salgan a la luz, que florezcan, que aparezcan nuevos genios, despertar otros genios. Por eso también ahí hay una discusión, y bueno, cada vez que vamos nombrando se van abriendo cada vez más puertas, ¿no? Pero es esta cuestión con la discusión en Kant sobre el concepto de mímesis. Acá no hay una imitación. No es que el arte bello
aunque parece naturaleza, no es mera imitación de la naturaleza. El arte bello es original, no es imitación, y generalmente todas las imitaciones del arte bello, dice Kant, recaen en un absurdo y en una gravísima cantidad de errores. En las imitaciones, en la mímesis, en las imitaciones quedan más en evidencia los errores que quizás en el original no se perciben. Porque pierden, ¿qué? Esa magia del Geist, esa magia del espíritu. Errores, desproporciones, falta de armonía en determinados materiales, en determinados usos, que en el original se soportan o quedan ocultos, quedan retraídos al ojo del espectador, en la imitación se nota. Es como si dijéramos, no sé, se me ocurre. El primero que arma toda una historia con caballeros, dragones y elfos y demás, es Tolkien, y a partir de todo lo que copian de Tolkien, todo va comparado frente a esa primera saga, ¿no? Es decir, bueno, después encontramos que Tolkien a quién copia, etcétera, y vamos, ¿no? Entonces ahí vamos recapitulando esos errores. Por algo después Benjamin va a hablar de esto de la reproductividad técnica y cómo se va generando también esta cuestión de la copia, de la mímesis y de cuál es un original en todo caso. Bien, seguimos avanzando. El problema de la traducción. El título del texto es Critic de Urteilskraft y Aramayo hace la elección de Urteilskraft, que bueno, por discernimiento, pero también está la crítica del juicio en 1914 de García Morente, y que las ediciones de García Morente tienen un problema con respecto a la distinción entre Urteilskraft y Urteil. Urteil solo es juicio y Urteilskraft, bueno, discernimiento, ¿no? Pero si ya hay una elección de Urteilskraft por juicio, y Urteil también es juicio, ahí a medida que va avanzando el texto, ya se genera un problema impresionante que hace que no se pueda seguir. Urteilskraft refiere a la capacidad general o actividad de juzgar, mientras que Urteil solo va a referir a un juicio determinado. Esta que nosotros hablamos de un enjuiciamiento de gusto, donde yo genero una reflexión, justamente un discernimiento, una crítica a determinado impacto que me produce una obra de arte, esto es la capacidad o la actividad de juzgar. Ahora, si yo digo, bueno, estoy enjuiciando si esto me gusta o no, un juicio determinado, eso es Urteil. Esa es la distinción que utilizaba García Morente, era de poner un juicio con mayúscula y el otro juicio con minúscula. Imagínense ustedes que para el ojo del lector pasa completamente desapercibido después. Y aparte con errores en la traducción de que algunos iban con mayúscula y viceversa, y había errores de tipeo, ¿no? Entonces, más allá de las críticas o los ataques que pudo haber recibido, como comentaba Aramayo, discernimiento, uno se topa con discernimiento y ya sabe que la capacidad general o actividad de jugar, y cuando se topa con juicio es un juicio determinado. Entonces ahí al lector esa diferenciación, en algún punto, más allá de después de que se discuta si está bien la elección o no, ya te genera una diferenciación. Porque vos te vas a topar en la lectura con la palabra discernimiento y vos inmediatamente Urteilskraft. Ya en algún punto después ya ni lo pensás como discernimiento, vos ya sabés que es Urteilskraft. De hecho, a ver si. Sí, bueno, acá lo explico. Porque craft tiene que ver con fuerza, ¿no? Entonces ahí es como, ahí hay un impulso más a ese juicio. Por eso esa reflexión, por eso ese discernir.
Tail solo es parte, ¿no? La raíz ahí de la palabra. Tail solo es parte. Y ua es como algo originario. Por eso también está prejuicio, juicio, ¿no? Estos juegos de palabras. Judicium y concilium, bueno, Voltaicraft, que hay una relación con el latín de judicium, como facultad de juzgar, como juicio, bueno, discernimiento, gusto, toda esta idea, ¿no? Antecedente de este empleo en el capítulo quinto del libro sexto de, bueno, de Quintiliano, y aparece esta distinción entre juicio y reflexión. Esto que nosotros hablamos como Urteil y Urteilskraft. Un judicium y un concilium. Juicio y reflexión. Juicio que refiere a cosas patentes y es firme en la mayoría de los casos, mientras que reflexión remite a cosas dudosas, en el sentido de que todavía no se ha descubierto del todo. La reflexión es una fundamentación traída de lejos, sopesa muchas posibilidades y compara y tiene en sí unidos la invención y el discernimiento. Entonces, esta distinción que establece Kant implica ya una diferenciación que se establece en el idioma en latín entre judicium y concilium, entre juicio y reflexión, y que el juicio va a referir a cosas patentes y es firme en la mayoría de los casos, mientras que la reflexión va a remitir a cosas dudosas. Por tanto, esta idea de Urteilskraft, en tanto esto que veníamos hablando, implica la posibilidad de aparición de las ideas estéticas, que es el juego entre imaginación y entendimiento, y que ese juego es lo que produce placer y por tanto hay que mantenerse en ese juego de reflexión, estamos en ese concilium, ¿no? En esa reflexión de cosas dudosas, en la que todavía no se han descubierto del todo, en la que es una reflexión, la reflexión es una fundamentación traída de lejos, ¿no? Ahí va la cosa. Porque no es un juicio para el conocimiento. Pensemos también, ¿no? Heidegger después va a establecer esta distinción entre el Rechnen de Denken, el pensamiento calculador, y el Besinum, ¿no? Eso es meditativo, reflexivo. Entonces, bueno, el pensamiento calculador en tanto es utilitarista o busca, es un pensar para obtener siempre alguna ganancia, un medio para obtener algo, y el otro es casi especulativo, ¿no? Reflexivo, se mantiene ahí, en el pensar por el pensar mismo. Lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos. Acá, bueno, Ultrascraft. ¿Estamos de tiempo? Sí, perfecto. Tile es parte, ahí dice, ¿no? Es una parte, un componente, una pieza. El prefijo ua tiene que ver con remitir a algo originario, como sucede en el empleo de, por ejemplo, ua eine, uno primordial, en Nietzsche, un originario, o en Ursprung, que lo utiliza Heidegger, sobre todo, me parece que en Introducción a la Metafísica, como salto originario, ¿no? Springen, saltar, spring, salto ahí, salto originario, Ursprung. Urteil solo entonces, en tanto que juicio, sentencia, que después se le añade ese plus de Kraft como fuerza que remite al ánimo en algún punto también, al Gemüt. Y a su vez, esto es Critic de Urteilskraft. Todo esto que analizamos hasta ahora es esta composición de Urteilskraft, pero entonces, en tanto esta fuerza del concilium, de lo reflexivo del concilium, pensemos que antes tenemos critique. El origen griego del término crítica, krinein, dividir, separar. Pensemos que ya tenemos dividir, separar, donde tile es parte, ¿no? Del griego antiguo,
Críticos, bueno, que es capaz de discernir, capaz de juzgar, derivado de crites, el juez, el árbitro, crino, crinein, arte o aptitud del critiqué, ¿no? Arte o aptitud de enjuiciamiento. Entonces, en algún punto, crítica de Ultescraft implica esta crítica de la crítica. Porque ya tenemos esta parte, este enjuiciamiento, esta reflexión, este discernimiento, que a su vez lo queremos discernir, lo queremos criticar, lo queremos enjuiciar. ¿Por qué establece? Ahí, bueno, habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué establece esta distinción también? Estos dos empleos que en algún punto apuntan hacia lo mismo, pero están estas dos palabras, ¿no? Crítica y discernimiento. Crítica del discernimiento. Capaz de discernir. Bueno, es lo que está haciendo la Urtescraft. Discernir. Juzgar. O sea, juzgar no únicamente sentenciando, sino divido, ¿no? Del origen latino discerno, discernir, distinguir, separar. La crítica del discernimiento no es otra cosa más que una crítica de las críticas, en la medida que explora la zona intermedia ocupada por la estética y la teleología, un lugar entre la teoría y la praxis. Recordemos entonces que el ánimo cuenta para Kant con tres capacidades cognitivas: el entendimiento, que se va a ocupar del conocer; la razón, que se ocupa de desear; y el discernimiento, que se ocupa de este ámbito del placer y el displacer, ¿no? Este juicio de los objetos del arte y la naturaleza orgánica de una perspectiva teleológica y por tanto ya no mecánica. Entonces también, ¿no? Estas ideas del conocer, del desear, acá, ¿no? Bueno, ¿qué función cumple a partir de ese sentimiento de placer y displacer, esta reflexión? Esta reflexión con respecto al conocer y con respecto al desear. Justo, ¿no? Es algo racional, la medida de la teoría del conocimiento, y lo instintivo del deseo, ¿no? Después, bueno, la composición de la crítica, la primera parte era la crítica del discernimiento estético, y ahí habla de la analítica del discernimiento estético, ahí habla de lo bello, hace una distinción entre cualidad, cantidad, los fines, y después está el primer libro, que es la analítica de lo bello y la analítica de lo sublime, y después hace una dialéctica del discernimiento estético, cómo se va dando este movimiento, ¿no? Y después, bueno, en la segunda parte, ahí aborda toda esta cuestión del discernimiento teleológico, cómo nosotros conseguimos que la naturaleza actúa como si estuviera em, dispuesta a fines, como si tuviera fines, ¿no? Y es algo que nosotros ahí interpretamos de la naturaleza. Em, y ahí eso también es interesante de ver cómo lo va a ir analizando Kant, ¿no? Porque pasa de comprender la naturaleza como un actuar mecánico a algo que a carácter, ¿no? De la libertad también. Y justamente es todo este estudio, en algún punto también yo lo había escuchado en una exposición, por ejemplo, era Alejandro Vigo, donde decía que como que quedaba aislado esta cuestión del abordaje del genio y de la obra de arte en Kant y demás, como que lo anexó a lo último o hacia el final. Creo haber leído después en otros intérpretes que sí es algo que él después fue anexando,
pero no es algo que queda como una observación o como algo aislado, sino que justamente en tanto el problema de producción de genio es el problema de la libertad, es el plano fundamental de la obra. Porque ese mismo genio creador, encarnado en un artista, es lo que nosotros después entendemos al contemplar la naturaleza, que hay un Dios que no es un mero relojero que, que ha creado el mundo. Porque es como decir, bueno, esto es tan genial, esto es tan magnífico, esto es tan sublime, que no nos queda más que abducir la existencia de Dios. Que el orden del cosmos es la obra de un genio creador. Entonces, ¿cómo no va a tener implicancia importante esta, eh, este abordaje de Kant? Si no, el romanticismo no se hubiera detenido en ello. Hölderlin retomando esta cuestión del oscuro, Schiller recuperando esta discusión entre qué es más importante, si un abordaje estético o un abordaje moral para educar al ser humano. Esta mirada también del romanticismo que aborda, ay, ¿cómo se llama? Eh, bueno, se me fue el nombre, tiene dos libros que es eh, El Dios venidero. Manfred Frank. Manfred, lo voy a escribir acá. Manfred Frank, de A Kommen de Gott, y el otro Dios en el exilio y el Dios venidero. Son el abordaje de lecciones que hace Manfred Frank con respecto al romanticismo, y él señala toda esta insistencia de los románticos por postular una nueva mitología, ¿no? Una nueva religión, fundar ahí. Entonces, por eso también esta importancia de la recuperación de los mitos, esta cuestión de pensar la influencia del arte en una sociedad, del arte en la cultura, del arte en una comunidad determinada. Eh, esta, y esto viene acá, ¿no? De algo que Kant me parece pasa por no abordar, por no terminar de cerrar, donde ese juicio individual de la obra de arte como bello, pero con pretensión universal, inevitablemente hay un carácter que va de lo estético a lo moral. Yo pretendo que el otro también acepte y afirme lo que yo estoy diciendo. Que se pongan en la misma posición. Entonces, ahí hay un salto del mero individuo a... Habría que pensar en tanto hay un abordaje del imperativo categórico en la crítica de la razón práctica, ¿cómo se vería esto? Porque, bueno, acá no es obra de tal modo que tu obrar se convierta en ley o en regla universal, ¿no? Con esta pretensión de universalidad, sino es como yo no estoy haciendo más que estar juzgando, no estoy actuando. Pero también ese juicio que parte de una cuestión estética y no no de una ética, va a tener implicancias culturales. Porque estoy pretendiendo no solamente decir que eso es bello, sino que eso es lo que vale, que eso es lo bueno, que eso es lo que está bien, y que tenemos que pensar igual, tenemos que estar de acuerdo con eso. Entonces, no queda únicamente en el plano de me gusta, no me gusta. Por eso dice Kant, no es agradable, porque lo agradable es a los sentidos. De lo bueno tenemos el concepto de
ético, ¿no? Del deber ser. Es bueno porque sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Tenemos esa voz que nos indica. Y de lo bello, lo agradable y lo bueno están ahí metidos, ¿no? Y en esto de que yo, ¿dónde termina entonces este sin interés, ¿no? Porque yo lo juzgo bello sin interés, pero tengo interés de que los demás también lo juzguen bello. Pretendo, ¿no? Entonces, bueno, es ahí para después repasar en la siguiente clase ciertas cuestiones de las dos primeras críticas para seguir pensando ahí estas líneas de entre estética y ética. Y bueno, justo que quedó acá en esta diapositiva esta cuestión, ¿no? También hay un mensaje moral, si se quiere, ético, en la tragedia, pero la primacía, el fundamento es el arte. Después lo que nos señale Hamlet, lo que nos señale Edipo, lo que nos señale eh, el anillo de Nibelungo es otra cosa. ¿Que está esa intención? Sí, está. O sea, el ejemplo más claro me parece es Wagner. Eh, en esta idea de la estética, hablar de una estético política, donde toda la representación, toda la puesta en escena, tiene una intencionalidad nítidamente política. Eh, Después ya nos vamos a detener también en algunas figuras que van apareciendo, si pueden repasar algo de lo que es el anillo del Nibelungo de Wagner y de estas cuestiones, es interesante porque ahí va recayendo después todas estas problemáticas, el culmen es ahí. Y por algo Nietzsche viene a hacer la ruptura después, con ese romanticismo. Heredero de todas estas problemáticas que Kant deja sin resolver, ¿no? Eh, y justamente, ¿no? Pensando en la idea del sentimiento, es un problema en la medida en que si retomo un mito en el que fue narrado por mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y me llega a mí y yo se lo cuento a mis hijos, hay un sentimiento de unidad. Y no es para menos entonces que los pongan en escena con un mensaje, con una interpretación intencionada. Y por medio del arte, o sea, porque no me bajan el mensaje político directamente por conferencia de prensa. No, me lo ponen en escena. Pongo Netflix y lo estoy consumiendo. Ah, asumo todas esas ideas, salgo y no me di cuenta de que, porque justamente como quise ir a relajarme al teatro, bajé las defensas y entró todo ese contenido ahí. Entonces, bueno, abrimos, si les parece, un espacio para intercambiar algunas cuestiones y seguiremos avanzando con este tema que da mucho para pensar.